eh, hacen unos ensayos de laboratorio, el cual esto juega un papel muy importante dentro del proceso de la investigación geotécnica, ya que estas muestras pues son obtenidas en el campo y tienen que ser procesadas en el laboratorio, esto con la finalidad de establecer unos parámetros que son utilizados por el ingeniero geotécnico para analizar el comportamiento y plantear unas soluciones. También se hace una parte en la cual interpreta la geología, y esto pues se trata de comprender que un proyecto concebido en una zona litoral tendrá una amenaza muy diferente en cuanto al proyecto pues sea concebido a pie de monte. Y esto pues se trata de analizar no solo la geología regional, sino también la local, que muchas veces pues es determinada la existencia de amenazas particulares en el sitio y demás. También se tienen que tener en cuenta unos aspectos sísmicos que pues prácticamente son todos los códigos de diseño a nivel mundial que se suministran dentro de una clasificación en función a la amenaza sísmica existente en las diferentes regiones del país. Estas tienden a ser nulas, bajas, intermedias y elevadas, lo cual pues permite asignar un coeficiente de aceleración o orientación cónica o el ensayo de índice de calidad de la roca, teniendo abierto, y los cuales pues pueden establecer unas medidas de protección que deben ser acatadas. Esto permite identificar los posibles patrones de licuación y también determinar qué tanto puede estar la zona afectada en cuanto a la sensibilidad del terreno. Se tiene de campo y de laboratorio, se emitió un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo también, en el que permite construir una matriz de comportamiento geotécnico del sitio. Se realiza un cálculo de asentamientos, los cuales están esperados, en los que todos los sistemas de fundación siempre van a sufrir un nivel de asentamiento, por lo que se hace necesario este reporte en el nivel de asentamiento o en la deformación esperada del terreno. Pues esto todo es en función del esfuerzo actuante y la geometría del sistema de fundación seleccionado. Entonces, pues la distorsión angular se define como la relación entre todo el asentamiento diferencial que se origina entre los dos apoyos y la distancia que los separa. Y pues si se dispone de una información relacionada con toda la magnitud de estos asentamientos esperados, se podrán estimar las diferentes distorsiones esperadas y se podrán fijar los límites máximos en cuanto a la distorsión en la función de la arquitectura del proyecto, el tipo de acabado, la configuración de los miembros estructurales también. Luego se hacen unas conclusiones, las cuales pues deben ser claras y precisas, y destacando todas las prohibiciones que se apliquen y que puedan estar referidas en cuanto al uso de un sistema en fundación particular o una profundidad para pues algún tipo de excavación. También se hacen unas recomendaciones que son de tipo geotécnico y estructural para las diferentes propuestas de cimentación suministradas en el informe. Todas las recomendaciones de las excavaciones, los métodos constructivos, el control de deformaciones, la distorsión angular, las medidas de protección en los procesos constructivos y todas las técnicas para el mejoramiento o la estabilización de los suelos. Bueno, continuando con la exposición, llegando al punto 3, tenemos que estar la verificación de si el estudio de suelo que escogimos en nuestro grupo, que es el grupo 4, cumple con la norma NSR10 y en cada uno de sus puntos, y con los aspectos que tiene que tener un estudio de suelos. Bueno, entonces al revisar esto, bueno, entonces iniciando primero que esto es un estudio que se está haciendo en Villavicencio, en el barrio La Esperanza, en la séptima etapa, en la carrera 39, número 1404. Entonces, el estudio se le está haciendo en este lugar, al estudio lo que se está haciendo es un lugar, bueno, es una construcción de vivienda unifamiliar de 2 pisos y de altillo con local comercial.
Entonces, agregando ahí esto, entonces ya sabiendo que pues es una construcción de una vivienda unifamiliar de 2 pisos y en una zona urbana del municipio de Villavicencio, entonces, estudio de suelos, entonces tenemos que el estudio que nosotros tenemos cuenta con una introducción, cuenta con una descripción del proyecto, cuenta con unos objetivos, una metodología, los ensayos de campo, ensayos de laboratorio, cuenta con la geología, con los aspectos sísmicos, cuenta con la presencia de nivel freático o aguas subterráneas y cuenta con un análisis, obviamente, y resultados de campo y laboratorio. Y también cuenta con la evaluación de capacidad portante del terreno en función del sistema de fundación seleccionado. Bueno, ese es el diseño de diseño por resistencia. También cuenta con 10. Bueno, entonces continuando acá. Entonces, mirando si cumple, o sea, con el estudio de suelos que tenemos nosotros, que escogimos, tenemos que también cumple con, obviamente, como ya lo he hecho, que coincide con lo otro, tiene una introducción, que es el capítulo H1, que son también entran los requisitos generales, que sería, bueno, sí, como decía, el H2 son las definiciones, cumple con, con todos los aspectos que están dentro del H2. Eh, También cumple con el H3, que es la caracterización geotécnica del subsuelo. Con cada uno de estos cumple en gran mayoría. En el capítulo H4 también cumple con las cimentaciones. También en el H5, sí, H5 como último, también cumple con que son las excavaciones y estabilidad de taludes. Son el estudio que se le, esas excavaciones bueno, estudios que se le hacen ahí, obviamente en el terreno donde se está haciendo el estudio de suelos. Cumple con cada uno de estos, del H1 al H5 como decía, y en gran parte, o sea, cada uno se divide en algunos diferentes partes, ramas, y en general cumple con la mayoría. Bueno, eso sería todo en este. Mi nombre es Joan Esteban Velázquez. Mi nombre es Joan Esteban Velázquez. Bueno, en cuanto al laboratorio de granulometría, en el proceso primeramente se organizó el material extraído con el cual se iba a trabajar y se iba a realizar este ensayo. Seguidamente se hizo una muestra en secado en la estufa para conocer qué tanta cantidad de humedad tenía el material y secarlo para realizar las pruebas pertinentes. Seguidamente se pesó el material para determinar su peso en cuanto a la diferenciación de lo que se había extraído en cuanto a la humedad. Lo que se había extraído y se comenzó a organizar todos los tamices en el laboratorio eh, y se empezó con este proceso de tamizaje en el que pues entre dos personas se empezaban a batear o a mover los tamices de forma que todas las partículas de este material se fueran distribuyendo entre los diferentes tamices. Entonces esto fue lo que se hizo acá, este proceso de tamizaje. Seguidamente lo que hicimos, ya que era demasiado material, fue que pues tuvimos que hacer 4 tamizadas. Esto porque si se vertía toda la cantidad de material que se tenía entre los tamices, se iba a regar cuando sacáramos tamiz por tamiz, para ver qué tanto peso retenido quedaba entre cada tamiz, pues se iba a regar. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, era que sacábamos cada tamiz y lo pesábamos y realizábamos este procedimiento con todo el material, ¿sí? Para determinarlo, pues todo, total. En esta imagen se puede evidenciar ya el material tamizado y también el material que quedó en el fondo. Este se iba a utilizar en las diferentes pruebas de los límites.
Aquí se puede evidenciar todos los resultados pues, obtenidos en este ensayo granulométrico, teniendo en cuenta el peso retenido en cada tamiz, el porcentaje retenido acumulado. Y este pues se hizo para determinar el tamaño de las partículas y la distribución que tienen todos estos tamaños de las partículas en el agregado, ¿sí? Todos los que retienen y pasan por los tamices. En el análisis de resultados tenemos la curva granulométrica que pues se hizo en base a la tabla anteriormente mostrada. También tenemos el módulo de finura que se sacó pues sumando todo el porcentaje retenido acumulado y dividiéndolo en 100 para adquirir el módulo de finura, y también se sacó el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal dependiendo de los tamices con los que trabajamos. Bueno, buenas noches. Yo les voy a explicar el laboratorio hidrómetro, que tiene como aplicación definir y tener en cuenta la distribución de las partículas más finas que hay en un suelo, que son las que pasan por a través del tamiz número 200. Pues para este laboratorio se necesita en equipo una balanza, el material que pasó el tamiz número 200, un vaso precipitado, un agitador, agua destilada, hidrómetro, probetas, dos probetas, termómetros, un cronómetro y un horno. La muestra que se obtuvo del tamiz 200, bueno, ya calentada y metida en horno por 24 horas, se saca. Después se tiene que vertir pues en una probeta. Se tiene que ver que no haya ningún grumo, que todo esté bien, y luego se procede a hacer mediciones del tiempo de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 24 horas para poder obtener los resultados y poder después sacar un análisis de este laboratorio. Bueno, aquí se muestra el material del fondo del tamiz. Vemos como también limpiamos la probeta y cómo estábamos agitando y haciendo las mediciones. Bueno, una vez hechas todas las mediciones que se tenían que hacer en cada uno de los intervalos de tiempo, procedimos a tabular los datos y a poder sacar ya eh, resultados que nos dieran un análisis y conclusiones de estos. Bueno, a partir de los resultados que tuvimos y de las tabulaciones que hicimos y de los cálculos, pudimos darnos cuenta que pues el suelo tiene muy buena resistencia en su parte de suelo fino, ya que entre más grandes sean las partículas, mayor va a ser su resistencia. También nos pudimos dar cuenta que el de mayor diámetro es de 0,0013 milímetros, que es menor al tamiz 200, lo que quiere decir que, pues, que hay una fiabilidad en este ensayo. Bueno, el laboratorio de límite líquido también tiene que ir hacia la clasificación de los suelos a los que se refiere suelos finos, y el equipo que vamos a utilizar va a ser una cazuela de casa grande, un ranurador, una espátula, una placa de vidrio o porcelana, recipientes, balanza y horno. Bueno, para el procedimiento entonces tenemos que registrar los valores de los recipientes a utilizar. Tomamos unas 100 gramos de la muestra del material y pues tenemos que agregarle un poco de agua para poderlo poner dentro de la cazuela donde se vea un poco cómo eh, se vea como cremosa, y pues acomodarla a nivel de la cazuela. Después de eso pues se tiene que hacer con el ranuradorador una ranura para que no tenga rasgones, y luego se empiezan a hacer como los golpes. Bueno, aquí se puede ver el registro fotográfico de cómo fue que nos dio la preparación y cómo fue que lo
acomodamos en la cazuela. Bueno, una vez realizados los ensayos, obtuvimos un número de golpes para cada cierto rango y nos pudimos dar cuenta que el porcentaje de humedad es directamente proporcional con el número de golpes. Entre más esté húmedo vamos a necesitar mayor número de golpes para que se cierre, en este caso, pues la ranura que se hizo. También podemos concluir que el suelo es de baja plasticidad, que es una característica casi nula en este tipo de suelo. Y pues está también miramos que el tema que se concuerda con lo que dice la granulometría, el suelo en su mayor parte es arenoso. Bueno, una vez realizados los ensayos, obtuvimos un número de golpes para cada cierto rango y nos pudimos dar cuenta que el porcentaje de humedad es directamente proporcional con el número de golpes. Entre más esté húmedo vamos a necesitar mayor número de golpes para que se cierre, en este caso, pues la ranura que se hizo. También podemos concluir que el suelo es de baja plasticidad, que es una característica casi nula en este tipo de suelo. Y pues está también miramos que el tema que se concuerda con lo que dice la granulometría. Bueno, ahora vamos a determinar la plasticidad del suelo. Esto se hace con la misma mezcla de suelo o la misma preparación de suelo que se hizo en la anterior, el límite líquido, y vamos a hacer rollitos de 3,2 milímetros de diámetro. Para eso vamos a necesitar espátula, placa de vidrio, recipientes, balanza y horno. Bueno, de la muestra que usamos inicialmente para el otro límite, también cogemos 20 gramos de lo tratamos de secar con la palma de las manos para poder hacer los rollos y que pues obviamente hasta que esto no se nos vaya a adherir a las manos hay que también pues quitarle la humedad. Se hacen rollos de 3,2 milímetros, pero vale la pena resaltar que si no se pueden hacer esos rollos de 3,2 milímetros, si no se desborona el material, se cae, es porque realmente es un suelo no plástico. Eso pasa cuando el suelo es arenoso o limo. Bueno, en este registro fotográfico podemos darnos cuenta de cómo se hizo la mezcla cuando la estábamos preparando y cómo estábamos alistando la cazuela para pues sacar tanto el límite líquido como el límite plástico. Bueno, mientras estábamos haciendo este ensayo, cabe resaltar que nosotros no pudimos hacer los cilindros de 3,2 milímetros de diámetro porque a medida que iba perdiendo humedad el suelo preparado, pues nos damos cuenta que el suelo pues pierde cohesividad y no tiene adherencia. O sea, lo que concluimos es que es un suelo arenoso, lo mismo que nos dio el ensayo de granulometría, y pues por lo tanto lo determinamos como un suelo no plástico y que pues carece de estas propiedades. Eso pasa en resultados, análisis de resultados. Bueno, mientras estábamos haciendo... Bueno, voy a hacer nuevamente acá una interrupción yo con el límite de la contracción, queriendo explicar es que no se pudo, el por qué no se pudo hacer esta última parte del ensayo de límites de Attenberg. Esto es que hubo un error, es que al día siguiente de haber después de haber realizado este ensayo, nos dimos cuenta que la vasijita donde donde se había colocado el material que fue ingresado en el horno, se nos había olvidado untarlo con vaselina, por lo tanto fue complicado manejar este material que ya estaba seco ahí para extraerlo y pues medir su volumen. No se pudo hacer pues por este error que hubo. Entonces eso sería lo final, lo referido a este informe. Gracias.
Bueno, nuevamente yo entro aquí con una explicación del laboratorio que fue del tubo Shelby, que fue utilizado para sacar la muestra en el estudio de suelo que se hizo aquí. Bueno, entonces, iniciando que pues, según lo establecido por la ingeniera Claudia, ella nos dio indicaciones y también los encargados del laboratorio de cómo utilizar el tubo y sacar la muestra. Entonces, pues fuimos al lugar que fue como se le habrá explicado antes, que fue en La Esperanza, séptima etapa. Se extrajo el material, como se ve ahí, de esa forma, en la imagen de la izquierda, y a la derecha tenemos como cuando llegamos al laboratorio extraemos esta muestra. Bueno, en cuanto al procedimiento que se hizo en el ensayo con la extracción del material del tubo Shelby, bueno, lo que hicimos fue que para este ensayo fue, después de haberlo extraído con la máquina que está allá en el laboratorio, lo que se hizo fue cortar dos secciones de esta muestra, con las cuales una fue utilizada, se tenía preparado para ingresarla dentro de una probeta que quedara cubierta por agua por encima, y se comenzaba a mezclar durante 1 minuto. Antes de esto, antes de realizar estas pruebas, se tenía que pesar cada corte, cada sección que se cortó. Y después ahí sí introducirla en la probeta con agua, en el caso de la primera muestra. Se revolvió durante 1 minuto, se observa que hay una pérdida de material. Y nuevamente después de esto se extrae y se pesa para saber cuál es la pérdida que hubo. Bueno, en la segunda muestra se hace lo mismo, pero esta vez antes de ingresarla en la probeta con agua. Esta es cubierta con parafina. Esta parafina, bueno, eso lo explicaré más en el análisis. Entonces se utiliza cuando se le echa la parafina y si se mezcla durante 1 minuto, y durante este procedimiento se observa que hay una menor pérdida de material. Bueno, en esta diapositiva tenemos las evidencias del procedimiento. Hicieron falta algunas imágenes, ya que se perdieron, solo estaban estas. No sé, hubo un error ahí en el almacenamiento de las imágenes, de las evidencias. Y tenemos acá las secciones cortadas. Son las dos más pequeñas, y el resto que quedó fue la última, que pues, esa no se utilizó, se utilizaron las más pequeñas. Aquí está cuando se pesó. Que esta fue la que tuvo mayor pérdida de material, que fue la primera, que solo fue con agua. Y en la otra vemos cuando estaba cubierta por parafina y después de haberla revolvido se ve que perdió muy poco material. Ok, en cuanto a resultados, como decíamos, pues la muestra 1 tenía un peso inicial de 137,4 gramos. Después de haberla sumergido en el agua, quedó con un peso de 113,1 gramos y el volumen fue de 58,904 centímetros cúbicos. En cuanto a la muestra 2, tenía un peso inicial de 140 gramos y después de haberla sumergido, ya haberla cubierto con resina y haberla sumergido, obtuvimos un peso de 135 gramos. Y al final, entonces, de la muestra 2 tuvimos un volumen de 72,649 centímetros cúbicos. Bueno, y finalmente, en cuanto al análisis de este laboratorio, podemos observar durante el procedimiento que pues en la primera muestra, que solo fue con agua, o sea que fue la muestra introducida en el agua y revolvida durante 1 minuto, esa fue la muestra que tuvo mayor pérdida de material, siendo esta cantidad de 24,3 gramos. Al contrario de la segunda muestra, que esta fue cubierta antes de introducirla en agua con parafina. Esa parafina lo que hace es que el material sea menos permeable, por lo tanto el agua le va a afectar menos al material y va a haber una menor pérdida de material. Entonces, entonces con esto se sabe que hubo una pérdida de 5 gramos.
Listo, es todo esto de este laboratorio. Gracias.